Hola amigos de Orden del Tiempo, hola Temposnautas, bienvenido a este vídeo muy especial, vídeo que sale hoy día 25 de diciembre, día de Navidad. Espero que hayáis pasado una estupenda Nochebuena, un día estupendo en familia y si podéis disfrutar este vídeo durante este tiempo navideño de natividad estival y de descanso, pues francamente me sentiré muy honrado. Ahora sí que sí, vamos a comenzar con este vídeo de un personaje bastante desconocido y olvidado en gran parte del mundo. Y incluso dentro de la propia cristiandad, más allá de lo que es el conjunto de la Sagrada Familia. Es un personaje que llega hacia... que desaparece y no volvemos a saber nada de él. ¿Quién es José de Nazaret? ¿Y qué sabemos realmente de él y su legado en el arte? Comenzamos vídeo. Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. San José o José de Nazaret es originario de Belén, en Judea, y se le liga que es descendiente directo del propio rey David. Por eso, en la noche que nació Jesús, un 25 de diciembre, él tuvo que nacer en Belén, la ciudad de David, de la casa de David, según la profecía bíblica que estaba destinado a ser en Mesías, en la propia cuna del propio David. Sabemos muy poco, prácticamente nada del motivo del traslado de José hacia Nazaret, donde realmente él hizo vida. Se formó en el mundo de la artesanía, era un artesano. Tradicionalmente lo achacamos o lo imaginamos como carpintero, trabajo que también heredó el propio Jesús en la enseñanza de su padre. Y posteriormente sabemos que contrajo matrimonio con María y ante los celos, el miedo sobre ese embarazo inmaculado de la propia María, del propio Jesús, se le apareció un ángel y le dijo que no tengan miedo, que estaba esperando el Hijo de Dios. Sabemos eso, pero también hay muchas corrientes que difieren hasta este punto. Pero existen otras fuentes donde sí nos aportan más datos de José, porque por ejemplo no sabemos la apariencia física que tenía. Y hay otra fuente que sí nos habla un poco más para rellenar esa biografía de San José. En este caso, aparte de los textos canónicos del Nuevo Testamento, tenemos algunos textos, en este caso apócrifos, como por ejemplo el protoevangelio de Santiago, que nos habla de que José, y esto lo comparte con el texto apócrifo del siglo IV de la historia de José el carpintero, o la historia de José de Nazaret, también llamado así. Y nos habla de que esto lo ponen en común ambos textos, de que era un hombre mayor, viudo, que había tenido hijos de un matrimonio anterior, concretamente 6, 4 varones y 2 mujeres. De estos varones, algunos de ellos, como el propio Santiago, Simón y Judas, pero no el Judas traidor, formarán parte, Judas Iscariote quiero decir, formarán parte del grupo de los discípulos del propio Jesús, ¿no? Porque esto entraría muy al hilo de ese reconocimiento que Jesús le abre a sus propios apóstoles como hermanos, ¿no? Y hay una corriente pues estudiosa incluso de los textos bíblicos que afirman de que no era extraño de que Jesús tuviese hermanos, sobre todo de un matrimonio anterior a José, que ya lo pintan basándose en los textos apócrifos, con un hombre de unos 40 a 46 años, un hombre anciano. Recordemos la esperanza de vida en el siglo I era alrededor de unos 35 o 40 años, y más cuando el propio Jesús muere en la cruz. Era 33 años, prácticamente ya se le consideraba un anciano.
Pues bien, se describe un hombre viudo, mayor, entre 40, 45, 46 años. Esa es la franja que contrae matrimonio con una joven adolescente, visto desde nuestros ojos, que sería María, y nacería Jesús. Lo siguiente que sabemos de José, en este caso, en el Nuevo Testamento, es el viaje que hacen hacia Jerusalén, hacia el templo, donde Jesús se pierde de los padres y da esa charla ante los, en este caso, rabinos, ante el Sanedrín, esa charla ante los eruditos y los sabios, a la edad de los 12 años. Es la última mención que tenemos de José. No sabemos prácticamente nada. Desaparece porque ya pasamos a la vida pública de Jesús a la edad de los 30 años, cuando ya empieza todo el camino hacia prácticamente llevar a el momento de la pasión y todo lo que celebramos en Semana Santa. Los textos apócrifos, como he comentado anteriormente, sí nos aportan un poco más de detalle, que José llegó a vivir hasta los 111 años y murió en presencia de Jesús, de que éste le prometió que iba a estar presente en el reino de los cielos a su lado. Bien, la figura de Jesús, pues la figura de San José se convirtió en uno de los grandes santos formado por la Sagrada Familia. Y pasó el tiempo, pasaron los años, pasaron los siglos, pero la figura de José no terminaba de caer muy bien entre el cristianismo, en este caso medieval. Era una figura prácticamente que era repudiada. ¿Por qué? Porque ¿cómo Jesús podía tener un padre terrenal y un padre celestial siendo el Hijo de Dios? No era un personaje muy querido. Esto lo vamos a ver a continuación, porque el paso de esa lavado de imagen que tuvo José de Nazaret fue gracias a Francisco de Asís, el santo. Siglo XIII, llegó desde Palestina, desde Tierra Santa, en una peregrinación, y se quedó fascinado de aquella tierra. Llegó hasta Italia y convenció a la población de hacer una representación teatral navideña, siendo también el primer portal de Belén. Pues nada, fue eso todo un éxito. Incluso llegó a pasar algo que se iría repitiendo comúnmente, sino que el personaje de José en esta representación navideña era insultado, era apedreado y le pegaban con palos. Pasó el tiempo. El actor que interpretaba a José, pues básicamente era el actor que más cobraba de esa representación navideña, pero poco a poco la figura de José pues se fue limpiando, entre comillas, y la gente fue cogiendo cariño al santo, hasta prácticamente quedar en la figura paterna terrenal de que hoy tenemos en mente. Todo ello, claro, que a partir de las reflexiones de los padres, de los filósofos cristianos, y paso del tiempo, y también, por supuesto, de las corrientes artísticas que han ayudado mucho a limpiar ese mal pensamiento que tenían los cristianos medievales sobre la figura de José. Lo vemos en el arte. En el arte siempre lo vemos como un anciano, sobre todo en el arte medieval, renacentista, incluso barroco, prácticamente con canas, larga barba, como por ejemplo lo vemos en la obra del Giotto. También en diferentes obras, porque recogen y se basan en esa descripción de ese José de Nazaret anciano, que recoge los evangelios apócrifos, y poco a poco la figura de José se irá adquiriendo nuevas características, como amordándolo más a un joven, a la edad de María, una edad que no suponga tan lejana.
También la representación en el arte es muy interesante, ¿no? Es muy comparable a las representaciones de María Madre, ¿no? Primero, en el arte románico, prácticamente de la Alta Edad Media se nos presenta a María como una virgen entronada que solo cumple su función como un trono del propio Jesús, y poco a poco pues fue adquiriendo naturalidad e identidad propia en el arte, como por ejemplo vemos ese salto de románico hacia el gótico y esa evolución hacia la imagen de la Virgen María que tenemos a día de hoy. La figura de José pues prácticamente será algo similar, era un añadido donde solo se le representaba en escenas de la Natividad. Prácticamente la escena que estáis viendo a día de hoy está recogida en un manuscrito, sobre todo en un manuscrito de los primeros textos que conservamos en España, un cartulario de la Catedral de León, que recoge algunos cantos litúrgicos sobre la Natividad, una figura complementaria similar a lo que vemos en el portal de Belén, ¿no? Un hombre que está junto a María, vemos el famoso disco solar o aro de santidad y lo podemos identificar rápidamente con José. De nuevo, figura anciana, hombre maduro, y poco a poco pues iremos viendo esta representación cómo irá evolucionando y cómo también irá interactuando con el propio Jesús, ¿no? A partir del arte, sobre todo en el arte barroco, como por ejemplo vemos a José Carpintero que está cuidando, está enseñando a Jesús, o incluso está observando y vigilando que a Jesús no le pasa absolutamente nada, como si fuese un guardián de su propio hijo. Incluso no me escondo porque este vídeo sí tiene un origen. Seguimos con la corriente belenista. Aquí el Belén era un arte prácticamente italiano, que la evolución del Belén, de las representaciones teatrales de esos belenes vivientes que hacía San Francisco de Asís, acabaron evolucionando en la figura de que vemos o que ponemos en nuestra casa de los portales de Belén. En un principio en los conventos italianos, y poco a poco irá evolucionando y se irán añadiendo en las casas, sobre todo en Nápoles, en el reino de Nápoles, pues se creará completamente todo una corriente artística a partir de los belenes. Será el propio rey Carlos III quien traiga a España esta corriente artística que se ha convertido prácticamente en cultura navideña española, y que prácticamente en todas las casas pues hay un portal de Belén, una representación de esa Belén del año cero. Personalmente me encanta, soy muy partidario de montar portal de Belén, no, lo prefiero antes que el árbol. También lo tengo que decir. Pues estaba en Twitter un día y vi un tweet de Gemma Bonin, autora de algunas obras, de algunos libros, y también traductora, sobre todo traductora oficial de algunos libros de la saga Star Wars, como por ejemplo el de Ahsoka, que los recomiendo. Y puso un tweet sobre una fotografía de un nacimiento que veíamos a la Virgen María, a Jesús y a José, pero José con una imagen muy de padre. Me encantó y es el origen prácticamente de este vídeo. Pues nada, amigos, aquí me despido. Y nada, hoy 25 de diciembre, lo vuelvo a decir, sí lo sé que esto va a envejecer fatal con mi gorrito de Navidad cuando pasen estos días navideños, pero bueno, siempre lo podéis ver el 25 de diciembre de cada año. Ahí lo digo. Que nada, amigos de Orden del Tiempo, desde aquí os deseo una feliz Navidad. Y ya sabéis, amigos, si bebéis no conduzcáis, por favor, la vida es algo muy importante. Que lo paséis de maravilla, que cantéis, que estéis con vuestros familiares, con vuestros amigos, y feliz Navidad para todo el mundo. Ahora sí que sí, por favor, dale like, suscríbete si has llegado hasta aquí, y nos vemos próximamente aquí en Orden del Tiempo. Un saludo y ho, feliz Navidad.